Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Vamos con el análisis de los que pueden ser los rivales en los cuartos de final de la Champions para el Real Madrid. Ya aquí nada de hermanitas de la caridad, todos o prácticamente todos equipos de nivel top europeo, y vamos a ir uno por uno como pues de alguna manera vemos que son rivales de más peligroso a menos peligroso o de menos peligroso a más peligroso. Ya sabéis, importante comentar que en el momento que sepamos ya el cruce de cuartos de final, sabremos también quién podría ser, en caso de pasar de cuartos, el semifinalista con el cual nos tocará. Así que muy importante también valorar esta cuestión. Una final que ya sabéis que está por determinar en el calendario. Entre mayo y junio va a ser cuando se juegue la final de la máxima competición continental. Y vamos a ir con 13 cajones, como digo, de niveles de equipos. Vamos a ir de equipos, entre comillas, menos peligrosos a más peligrosos. Vamos a comentar un poquito lo más peligroso, jugadores destacados, momentos por el que están pasando estos conjuntos, etcétera. Obviamente, no nos vamos a engañar, es de perogrullo evidente el equipo más factible para el Real Madrid y para cualquiera del resto de equipos va a ser el Porto, que ha eliminado, cierto, a la Juventus, pero una Juventus menor con respecto a otros años y una Juventus que ni siquiera está dominando la Serie A, sino todo lo contrario. Siendo superior en los dos partidos, en los 180 minutos el Porto, y con jugadores realmente interesantes, ¿no? Dentro de un nivel intermedio, como puede ser la referencia, claramente, que es Marega, Sergio Oliveira en el centro del campo, o Corona, el mexicano, futbolista ya curtido en distintas batallas y que tiene muy buen golpeo de balón, pero sobre todo del cual nos acordamos los madridistas, no es otro que Pepe, líder de la zaga portuguesa. El Porto, está claro que es ese equipo que nos gustaría a todos los blancos que nos tocara, y luego a partir de ahí ya iríamos escalando posiciones. En primer lugar, el Borussia Dortmund, que también es mejor equipo que el Oporto, pero creo que como grupo, como conjunto a nivel colectivo y coral, es peor que el resto de conjuntos si analizamos portería, defensa, centro del campo y ataque. Por supuesto, el foco y el objetivo está puesto por parte de todo el set mediático en Erling Haaland, que es la llave que tienen para competir en su máximo esplendor, sin tampoco desmerecer a otros elementos como el veterano Marcos Royce, y Jadon Sancho, el futbolista inglés, que desde luego es ese jugador capacitado, ¿no?, para romper líneas, para desbordar el uno para uno y también con esa gran capacidad de golpeo desde fuera del área. Pero Haaland es la referencia, es el jugador que ahora mismo sustenta lo que es la capacidad para romper a los rivales en lo que es el juego de referencias, en el juego ofensivo, y que pasa por ese momento de futbolista top mundial. Para mí, top 5 mundial ahora mismo Erling Haaland, y si sube su nivel puede machacar a cualquiera, incluido obviamente al Real Madrid. Vamos con el segundo cajón, donde ya aquí tendríamos a dos equipos, los dos británicos. Uno sería el Chelsea, que con Thomas Tuchel, con respecto a Frank Lampard, ha cogido un cordón táctico muy positivo, con ese sistema de tres centrales, donde además individualmente ha ido encontrando muy buenas señales de jugadores que han ido encontrando su mejora, como N'Golo Kanté, que estaba un poco perdido, Kovacic, Jorginho, también futbolista muy importante en lo que es el corazón del medio del campo, jugadores como César Azpilicueta, que ya lleva varias temporadas a un buen nivel, pero que es fundamental en esa defensa. Vamos a ver Thiago Silva, veterano de guerra, y luego canteranos también del Chelsea, que le han dado ese poderío físico al equipo, y sobre todo también cuidado con lo que hay arriba, telita tela con Ziyech, con Timo Werner o con Havertz, que son jugadores que están en un segundo escalafón dentro del panorama europeo, pero que son jugadores tremendamente rápidos, como vimos frente al Atleti, que te pueden destrozar al espacio con campo a través para poder correr. Desde luego son sumamente peligrosos. Aún así, yo lo dejo por debajo de los equipos que están en el primer escalafón. Y al mismo nivel parecido, lo dejo al Liverpool, que está perdidísimo en la Premier, con muchísimas bajas, con Van Dijk, Joe Gómez,
Matip, Fabinho, James Milner con problemas físicos, Henderson, Diego Jota también, que ha tenido problemas. Ha ido acumulando lesiones más o menos graves, con otras no tanto, pero que ha ido haciendo que el conjunto de Jürgen Klopp no tenga tanta armonía, ni mucho menos con respecto a otros años. Aún así, tiene para mí a los dos mejores laterales del mundo estando bien, que son Alexander-Arnold y Robertson, y luego arriba un triunvirato que, si funciona, se conocen a las mil maravillas, como Firmino, como Mané y como Salah, que es verdad que no es el Salah para muchos de hace 2 años, pero que sigue siendo un jugador elemental y que frente al Leipzig lo pudimos ver también, es un jugador tremendamente necesario y líder dentro del vestuario y dentro del equipo. Pero como digo, no lo pongo en ese primer escalón porque entiendo que con respecto a los otros 3 está por debajo. Aquí ya tengo mis dudas. En este podium, ya estamos aquí en el podium de rivales máximos que tendría el Real Madrid, voy a colocar al PSG, el tercero, el Paris Saint-Germain, que en la Ligue 1 ya sabemos que está teniendo problemas, no está siendo regular ni constante, pero que es verdad que en la Champions está cogiendo una capacidad para poder jugar y un vuelo de crucero muy pero que muy importante. Estamos viendo que además Kylian Mbappé parece que sigue avanzando, jugador que para mí es el mejor del mundo a día de hoy, y encima teniendo a Neymar. Pues con Neymar y Mbappé, teniendo a estos dos tipos, tiene que estar en el podium el PSG, pero además Pochettino a nivel táctico yo creo que le ha dado unas prestancias y una elaboración muy rica, con Marco Verratti entrando, Di María, Julian Draxler. Vamos a ver qué tal la pareja centrales con Kimpembe y con Marquinhos. Bueno, es un equipo muy completo que además tiene fondo de armario, que eso puede ser importante en un momento determinado. Así que para mí el Bayern de Múnich y el City están por encima, pero el PSG ya os digo que está ahí. Individualmente para mí tiene a los 2 mejores futbolistas de Europa. El Manchester City le dejaría un pelín, también un peldañito por pequeño que sea, pero un peldaño por debajo con respecto al Bayern Múnich. Y es el dominador de la Premier ahora mismo, el equipo que tiene una continuidad mayúscula, una calidad tremenda, a nivel de táctica ofensiva el que mejor juega de la Premier, casi que de Europa, y en la presión para mí es el segundo mejor equipo presionando en campo contrario. Es un equipo que no para de morder, y eso es ADN y seña de Pep Guardiola. Un equipo que si no gana ahora la Champions, vamos a ver cuándo la gana, porque tiene además a sus puntales en un momento perfecto para competir, los Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, Gundogan, Gabriel Jesús. Vamos a ver qué pasa con el Kun Agüero, pero que incluso a sus defensas, como puede ser el caso de Stones, los tiene en su mejor momento, Laporte. Bueno, un equipo tremendamente capacitado para hacer daño a cualquiera, y que si lo dejo por debajo del Bayern de Múnich es básicamente porque es que el Bayern parece que tiene siempre un poquito más, ¿no? Si los analizas en la comparativa, tiene algo más de físico, algo más de fuerza, algo más de energía, jugadores incluso más allá de los Müller, Lewandowski, jugadores como Goretzka, que tienen un físico muy pero que muy imponente. Luego también tienes a jugadores que te dan ese empaque y esa capacidad de o romper o de sacar el balón. Álava, por supuesto, Alphonso Davies, pero Kingsley Coman para mí también está siendo clave. La aparición de Coman está siendo un jugador absolutamente diferencial. O Sané, que ya ha recuperado de esa lesión grave hace tiempo, es un jugador absolutamente determinante. Pero vamos, que si ponemos al City por encima del Bayern, a mí sinceramente me parecería exactamente de lógico a nivel deportivo. Son 2 equipos tremendos, están por encima del resto, pero con un Paris Saint-Germain que anda ahí también con ganas de hacer cosas importantes, y el Real Madrid, en resumen y concluyendo, creo que puede competir absolutamente con todos, porque al final creo que tenemos ese gen competitivo, y va a depender mucho de nuestras individualidades, cómo aparezcan, en qué momento de forma, en el momento preciso, y el cierto desgaste que nos puede hacer también la Liga, teniendo en cuenta que nuestra plantilla, por desgracia, no es demasiado larga, pero si tenemos bien a Kroos, a Modric, Casemiro, probablemente sea el mejor centro del campo de la actualidad, de los 2-3 mejores, Karim Benzema. Si encontramos una opción con Vinicius que sea más determinante, toquemos madera, que lo pueda ser, y con centrales como Ramos, Varane, Courtois en portería, tenemos jugadores de relumbrón que pueden hacer cosas importantes. Pero veremos, porque tenemos que encontrar esa pizca de suerte, ese punto competitivo y ese estado físico óptimo
que nos pueda dar para competir de cara a conseguir la máxima competición continental, que no digo que sea una utopía conseguirla, pero va a estar difícil. Eso sí, estamos hablando, ya sabéis, del mejor club de la historia. Deja tu comentario, suscríbete, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.